Los vikingos. El pueblo vikingo, conocido por su ferocidad y audacia en el combate, es objeto de fascinación y temor en la historia de Europa. Desde su formación hasta su declive, los vikingos dejaron una marca indeleble en la historia. En este artículo, exploraremos quiénes eran los vikingos, sus famosos héroes y cómo lograron infundir miedo en toda Europa. Los vikingos, también llamados nórdicos o escandinavos, emergieron a partir del siglo VIII en las regiones nórdicas de Noruega, Suecia y Dinamarca. Su formación como pueblo guerrero se debió a una combinación de factores, como la disponibilidad de tierras limitadas, el crecimiento demográfico y la búsqueda de riquezas y prestigio. A diferencia de los estereotipos populares, los vikingos no eran solo bárbaros saqueadores, sino también comerciantes y exploradores. Poseían una impresionante habilidad para construir embarcaciones marítimas llamadas drakkars, que les permitían navegar en aguas abiertas y explorar tierras desconocidas. Estos barcos eran rápidos, maniobrables y podían adentrarse en ríos poco profundos, lo que les otorgaba una ventaja táctica significativa. La sociedad vikinga estaba dividida en diferentes estratos sociales, desde los jarls, nobleza, hasta los carls, campesinos libres, y los thralls, esclavos. La cultura vikinga valoraba la fortaleza, el coraje y la lealtad. Los guerreros vikingos eran respetados y admirados, y se esperaba que defendieran a sus comunidades y buscaran la gloria en el campo de batalla. La reputación de los vikingos como guerreros temibles se basaba en su enfoque implacable y sus tácticas de ataque sorpresa. Eran maestros en el arte de la navegación y aprovechaban su capacidad para atacar asentamientos costeros, saquear y regresar rápidamente a sus hogares antes de que se organizara una respuesta. La velocidad, la sorpresa y la violencia eran elementos clave de sus incursiones, lo que les permitía obtener riquezas y causar pánico entre las comunidades afectadas. Además de sus habilidades marítimas, los vikingos eran combatientes formidables en tierra. Utilizaban armas como hachas, espadas, lanzas y escudos, y su dominio del combate cuerpo a cuerpo era legendario. A menudo luchaban en formaciones llamadas escudos de tortuga, donde los guerreros se agrupaban en una formación defensiva compacta con sus escudos superpuestos, lo que les brindaba una protección adicional contra los ataques enemigos. Entre los héroes más famosos de los vikingos se encuentra Ragnar Lodbrok, un legendario líder vikingo cuya historia ha sido inmortalizada en las sagas nórdicas. Ragnar fue conocido por su destreza en el combate y sus audaces incursiones en territorios extranjeros, lo que lo convirtió en una figura legendaria en la mitología vikinga. Otro famoso héroe vikingo. Uno de los héroes más destacados de la era vikinga fue Harald Hardrada, también conocido como Harald el Despiadado. Harald fue un rey y guerrero noruego que llevó a cabo numerosas incursiones y expediciones militares, tanto en Europa como en el lejano Oriente. Su ambición y habilidades militares lo convirtieron en una figura temida y respetada en su época. Otro personaje legendario es Erik el Rojo, quien lideró expediciones vikingas hacia el oeste y se convirtió en el fundador de los asentamientos vikingos en Groenlandia. Su hijo, Leif Eriksen, se destacó como uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte, estableciendo así un vínculo entre los vikingos y el Nuevo Mundo. La sociedad vikinga también valoraba a las mujeres guerreras, y una de las figuras más famosas en este sentido es la Herta. Según la leyenda, la Herta fue una valiente guerrera y gobernante vikinga que luchó junto a los hombres en el campo de batalla. Su historia ha sido retratada en la serie de televisión Vikingos y se ha convertido en un símbolo de la fuerza y la determinación de las mujeres vikingas. A medida que avanzaba el tiempo, los vikingos comenzaron a establecerse en diferentes regiones de Europa, formando asentamientos y fundando reinos. Algunos de los reinos vikingos más conocidos incluyen Dinamarca, Suecia y Noruega. A medida que se asentaban en estas tierras, los vikingos se adaptaron a las sociedades existentes y adoptaron el cristianismo como religión. El declive de la era vikinga se puede atribuir a varios factores. Uno de ellos fue la creciente unificación de Europa y el fortalecimiento de los reinos existentes, lo que dificultó las incursiones vikingas y los saqueos. Además, las tensiones internas y las luchas por el poder entre los líderes vikingos debilitaron su unidad y cohesión como pueblo. La cristianización de los reinos vikingos también tuvo un impacto significativo en su forma de vida. A medida que los vikingos adoptaban el cristianismo, se volvían más sedentarios y comenzaron a establecer instituciones eclesiásticas y monásticas.
Esto condujo a un cambio en su enfoque, alejándose de las incursiones y el saqueo y hacia la construcción de una sociedad más organizada y estable. A pesar de su declive como guerreros nómadas, el legado de los vikingos perdura hasta nuestros días. Sus hazañas y su impacto en la historia europea han dejado una huella imborrable. Su cultura, mitología y tradiciones han sido objeto de admiración y estudio, y su imagen de guerreros valientes y audaces continúa capturando la imaginación de las personas en todo el mundo. En resumen, la historia de los vikingos es la de un pueblo guerrero y audaz que aterrorizó a Europa durante varios siglos. Sus habilidades marítimas, tácticas de combate y famosos héroes los convirtieron en una fuerza temida y respetada. Sin embargo, a medida que Europa se unificó y fortaleció, los vikingos enfrentaron mayores dificultades para llevar a cabo incursiones exitosas. Se establecieron en diferentes regiones y se integraron en las sociedades existentes, adoptando nuevas religiones y modos de vida. A pesar de su reputación como saqueadores, los vikingos también fueron exploradores intrépidos y comerciantes habilidosos. Su espíritu aventurero los llevó a explorar nuevas tierras, como Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte, mucho antes de que se descubriera oficialmente en la era moderna. Establecieron rutas comerciales y participaron en el intercambio de bienes, lo que contribuyó a la difusión de la cultura vikinga en Europa. La influencia de los vikingos se extendió más allá de las conquistas militares. Su impacto en la arquitectura, la navegación, el idioma y la literatura se puede rastrear en las regiones que colonizaron. Incluso hoy en día, podemos encontrar vestigios de su legado en la toponimia, los apellidos y las tradiciones culturales de muchas áreas que fueron influenciadas por los vikingos. La era vikinga puede ser vista como una época de expansión, exploración y adaptación para este pueblo intrépido. Aunque su tiempo como temidos guerreros llegó a su fin, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos y continúa fascinando a las generaciones actuales. Los vikingos encarnan el espíritu de valentía, determinación y búsqueda de nuevas fronteras, y su historia continúa siendo objeto de estudio y admiración en el campo de la arqueología, la historia y la cultura. En este artículo, hemos explorado la formación de los vikingos, sus famosos héroes y cómo se convirtieron en una fuerza temida en Europa. También hemos destacado su destreza en la guerra, su transición hacia una sociedad más asentada y su legado duradero en la historia europea. Los vikingos, con su enigmática cultura y sus audaces hazañas, siguen siendo un testimonio de la capacidad humana de adaptación y exploración en busca de nuevos horizontes.